Hola grupo, ¿cómo están? Bendiciones. Buenos días, hermano Max. Bien, un pequeño comentario respecto a cuestiones actuales. Hacer mención respecto de un fenómeno interesante, social, mediático, que estamos viendo. Me refiero al caso de caso Paloma y Josué. Es interesante notar toda esta dinámica entre los psicópatas y los narcisistas. En contra, ¿no? Me permito utilizar la figura del caso de Paloma y Josué para ilustrarlo. Es muy interesante notarlo. Eh, por un lado tenemos al psicópata de Omar Gallardo, que por supuesto trabaja para la policía bonaerense, su abogado de allí proviene, también como el abogado Augusto Rivas, que se apartó de la causa con una excusa, ¿verdad? Algunos dicen puso una bomba de tiempo. Y en última instancia está detrás, por supuesto, Kicillof, el teósofo del Gran Oriente Masónico, la sociedad teosófica, de la masonería irregular o la comasonería. Por supuesto, todo esto trabajando para el peronismo también. Y es muy interesante notar cómo es que, por un lado, una narcisista encubierta, como es la esposa de Omar Gallardo, Alicia Pita, facilita el abuso contra su hija, lo justifica y protege al psicópata, por un lado. Y lo que no termina de hacer ella, lo termina de hacer, termina de rematar, por ejemplo, Moranzoni, o Moranzoni, porque no sé si es un apellido italiano o iraní, lo que no termina de hacer la narcisista encubierta de Moranzoni, lo hace el narcisista grandioso, ¿no? De Moranzoni. Lo que no hace Alicia Pita, o no termina de hacer Alicia Pita, narcisista encubierta, lo termina de hacer, por ejemplo, entre tantos, el periodismo psicópata. Un buen ejemplo de ello, el bufón, porque es un bufón de Gran Oriente, Moranzoni, narcisista, grandioso, descubierto. Bien. Disculpen, una pequeña interrupción. Quiero señalar esta dinámica, me parece muy interesante. Por un lado, los psicópatas nos matan, nos violan, nos torturan, nos engañan, nos mienten, nos depredan, se quedan con lo nuestro. Son parásitos de la sociedad. Satanás es psicópata, Judas lo era. Y luego vienen los narcisistas, como Caín, por ejemplo, como Eva, por ejemplo. Vienen los narcisistas, sean encubiertos o grandiosos. ¿Eh? Y terminan de rematar lo que el psicópata hace. Me llama mucho la atención, me parece muy interesante. Hola grupo, ¿cómo están? Bendiciones. Buenos días, buen mediodía, hermano Maxi. Bien, una pequeña reflexión respecto a lo que nos atañe. Usualmente, bueno, la defensa de la fe y la lucha contra el maligno y sus sectas. Verdaderamente, no pactando con un lado porque el otro te traumó como Pablo Salum, ¿no? El Gran Oriente te hizo daño corriendo hacia los jesuitas te hacen daño corriendo hacia el Gran Oriente.
¿Mm? A trabajar para uno o para otro. Es lo mismo. ¿Mm? Son muchos los que caen en esto, no es mi caso. Bien, una pequeña reflexión respecto de em, estos casos que estoy compartiendo ahora. Bueno, continúo mis investigaciones sobre el caso Paloma y Josué, ya en una etapa bastante madura, ¿verdad? Faltan unos pequeños detalles, pero en gran esencia ya está resuelto. Como siempre, de forma nacional, con nacional, horizontal, privada si se quiere, pero en un sentido nacional, eh, ciudadano. Nosotros los civiles ya hemos resuelto el caso, mientras que mm, los tres estados, ¿no? O las tres partes del estado, más el cuarto poder, ¿no? Los tres poderes y el cuarto poder, todavía no pueden. El quinto poder sí, ya lo hizo. El cuarto poder, bueno, verá si puede ser que lo resuelva. No lo va a hacer, porque trabajan para ellos, ¿verdad? Y bueno, cualquiera de los tres poderes, mucho menos. Eh, Nada, quiero compartirles una pequeña reflexión respecto a estos casos. Algo que me llamó la atención que quiero que comprendan. Eh, a veces vemos en las noticias, eh, bueno, casos, ¿no? Accidentes, masacres, asesinatos, casos criminales y accidentes. Y realmente lo que estamos viendo, no siempre, a veces sí hay accidentes, por supuesto. Eh, pero es muy interesante notar cómo es que es muy probable que estemos viendo y no nos estemos dando cuenta el accionar de las sectas. Las sectas gobiernan, algunas veces discutiendo con marxistas, debatiendo, más bien. He solido, suelo decir esto que si, no, si hemos de reconocer que la lucha de clases es el motor de la historia, entonces también la teoría de la conspiración es el motor de la historia. Porque una clase lucha contra otra conspirando. ¿Mm? Eh, es un mero juego, ustedes ya comprenden. Toda vez que el mismo marxismo, socialismo nace de una sociedad secreta, ¿verdad? La Liga de los Justos, la Liga de los Proscritos, la Ronda Illuminati. Detrás los jesuitas, ¿verdad? Bueno, a ver, y qué buen ejemplo igual, ¿no? Para mostrar, ilustrar un poco esto. Porque a veces vemos, por ejemplo, casos, por ejemplo, este desmembramiento que hubo, ¿no? De esta pobre niña. ¿Mm? Y vemos que hay gente que lo hace. Y bueno, nos sorprendería a veces saber que hay sectas que están detrás. Unos dirán, bueno, pero esto no son la secta báquica, dionisíaca, que se pasea por Roma y por los edificios opulentos. Puede que no, pero puede ser que estemos viendo una segunda, tercera o cuarta línea de eso mismo. Porque estos niños que son eh, abusados y forman parte de estas sectas sacrificiales, ¿sí? Por ellos mismos, como abusados de todo esto, no lleguen a ser, bueno, parte de esta secta tan elevada y demás. Pero puede ser que queden traumados. Y luego, por sí solos, de forma muy libre, con otros también loquitos, por sí solos lo hagan. Entonces, es una prolongación, una emanación de lo anterior, ¿se entiende? Entonces, a veces, cuando no directamente, porque a veces también, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, este caso, de Paloma.
y llegamos al hotel Al Sakat, por ejemplo, donde está la élite islámica detrás. Y el gran élite trabajando, estamos yendo muy alto igual. Pero a veces, y lo vemos por ejemplo con los brujos, los vascos. Los vascos también a un nivel muy a ras del suelo hacen eso, ¿no? Y están de alguna forma conectados con la élite. Los brujos trabajan como los druidas, terminaron trabajando para Roma, los órficos, los pitagóricos. Entonces puede ser que lo estemos viendo un ritual del orfismo, ¿no? Por ejemplo. Pero sí, puede ser quizás que estemos viendo una tercera, cuarta, quinta línea de ello. ¿Mm? Y me parece un buen ejemplo también. Entonces diremos, bueno, estos por ahí no pertenecen a estas sectas. ¿Mm? Pero quizás cuando eran niños, sí, algún familiar formaba parte. O entregó a algún niño para algún ritual. Y ese trauma quedó. Ese gusto por la carne quedó. Y continúa. Y a veces se manifiesta de estas formas. ¿Mm? Eh, el mal eh, produce más mal. ¿Mm? Y la violencia produce más violencia. Ciertamente eso. El maligno lo sabe muy bien, por eso trauma. Por eso está escrito resistir al maligno y él huirá de ustedes. Resistir al maligno en todo aspecto, siempre. Maligno tiene una plétora, ¿m? De todo un abanico, toda la gama de maldades. ¿M? Bien, esta es la reflexión que quería compartir con ustedes, que me parecía interesante. Bendiciones, grupo. Hola, grupo, ¿cómo están? Bendiciones, buenas tardes, hermano Maxi. Bien, un pequeño comentario eh, respecto a esta cuestión del narcisista, perdón, del psicópata, eh, Omar Gallardo. Eh, Tiene que ver con otras de los muchos rasgos de la personalidad, de las características eh, personales por la cual podemos eh, poder identificar eh, a los mismos. Me permito nuevamente recordarles aquello del tono de la voz y también darles unos ejemplos sobre ello, también de casos actuales, y ciertamente, y que hemos tratado en este. Eh, el tono de la voz del psicópata, ya lo, como sus ojos, mucha gente ha anulado su instinto, ciertamente, mientras que, de hecho, el mismo psicópata, a ver, hay diferentes tipos de instintos o diferentes facetas del mismo instinto, ¿verdad? Eh, y esto puede, bueno, anularse, como la cuestión espiritual, anularse o trabajarse, ¿no? Hay diversas clases de musculaturas. Eh, eh, y bueno, mucha gente ha anulado su instinto respecto a estas cuestiones. Obviamente esto ha sido entrenado. Por ejemplo, aquellos que son hijos de psicópatas, hijos de narcisistas, por ejemplo. A menos que luego esto está naturalizado, ya entrenado en ellos, y muy difícil la tienen, ¿verdad? Para ser revictimizados por otros psicópatas luego, u otros narcisistas, a menos que lo curen, ¿no? Lo enfrenten, nuevamente. Eh, y bueno, ya de entrada, pues,
saber que estás con un psicópata o un narcisista. ¿Mm? Yo la verdad que me sorprendo de poder descubrirlos tan rápido y ya llega un momento en el cual eh, hasta también me sorprende cómo es que la gente no lo entiende, ya es como que es otro, literal otro nivel. Bueno, y señala aún más el problema del cual nos hallamos y lo avanzado de la cultura psicopática, ¿no? Que, bueno, es la guerra, la batalla cultural, la guerra cultural realmente tan antigua, desde el Edén hasta el día de hoy, hasta la Armagedón. Em, entonces, de modo tal que me gustaría señalar ciertos factores que hablan de la detección temprana de psicópata. Me quiero referir no solo a su mirada, como decía, que a la entrada te podés dar cuenta, sino o la forma de caminar, el lenguaje corporal, obviamente, también. ¿Mm? Esto es muy importante, son de lo más importante, pero también es importante prestar atención al tono de la voz. El tono de la voz. Si ustedes notan, por ejemplo, algunos casos de unos psicópatas que ustedes conocen, conocimiento sonado reciente. Por ejemplo, el psicópata que nos toca ahora mismo, Omar Gallardo. Y comparémoslo, por ejemplo, con el psicópata eh, Martín del Río, ¿Mm? De Vicente López, creo, ¿no? Eh, Fíjense, ¿no? Dos psicópatas en Buenos Aires, uno zona sur, otro zona norte. Si mal no estoy. Noten de dos extracciones diferentes, podemos decir. Uno clase baja, uno clase alta. Uno cristiano, otro abiertamente, bueno, estafador. El otro ocultaba su estafa espiritual, emocional, pero también de diferentes extracciones, ¿verdad? Ambos tienen muchas cosas en común. La mirada de muerto también. La mirada de Omar Gallardo es una mirada muerta, psicópata. Y de mirada sádica, hay que verlo en la tele. Por ejemplo, con Carmen Barbieri, que perdón la señora, pero eh, hasta miedo le dio, ¿verdad? Pero dentro de todo fue de las que mejores se enfrentó a él. El primer round fue genial. El segundo también ganó. Pero después, al tercero y al cuarto, empezó a temblar. Porque de eso se trata, ¿no? Em, si no estás listo para ello, ¿no? Si no estás entrenado para luchar contra ellos. Pero habrán notado, respecto a ambos, la cuestión del tono de la voz. El tono de la voz es como nasal, nada, porque es como que es una voz desencarnada. Pero es la voz de los demonios, que son como metálicas, que no tienen cuerpo, no tienen diafragma. ¿Vieron cómo canta? Es falso. Es una voz metálica desencarnada. No tiene carne, no tiene profundidad, ¿verdad? Aunque realmente son todo carne, realmente. Nuevamente, si se quiere falsa dicotomía también, ¿no? O la negación, o el reverso que terminan haciendo, ¿no? Nuevamente recordémoslo, que el psicópata se cree sobrehumano y por ello mismo termina siendo subhumano. Lucha contra subhumanos, pero él mismo se convierte en uno, ¿no? O lo que él cree que son subhumanos, ¿no? Objetiviza, ¿cómo es? Sí, objetiviza, sí creo que es así. Objetiza, ¿eh? No, está bien, objetiviza a, a los seres humanos, convierte a los sujetos en objetos, y así se va deshumanizando tanto que él mismo se convierte en algo que hasta los mismos psiquiatras dudan en llamarlo ser humano, pues ha perdido toda humanidad. Es un ser, hasta le dicen. De lo biológico, desde la carne, sí lo son, pero por el resto ya no es humano y se transforman en meros
animales, sometidos a su animalidad. Entonces eso es lo más elevado, ¿no? No lo es. Por eso está bien dicho, el Padre ha entenebrecido la sabiduría de los sabios. ¿Mm? A ustedes que les gusta dar vuelta a todo. Así que bien, nada, el tono de la voz. Notemos el tono de la voz de Omar Gallardo, el psicópata, el asesino de su propia hija y el abusador sexual, hipersexualizador, abusador desde temprana edad. La niña estaba pervertida por ese puto psicópata de mierda. Quizás para eso se casó con su madre, la cual fue trabajando y trabaja hasta el día de hoy. Esa pelotuda narcisista, que también tendrá su paga, porque no es que no sabe lo que hace. La narcisista sabe muy bien lo que hace. Cuando llegue el fin no van a decir no sabía. No tienen excusa. Saben muy bien, dice la psicología y la psiquiatría, lo que hacen los psicópatas y los narcisistas. Bien, así que nada, tomar en consideración esto, el tono de la voz. Es más, a veces ahora les voy a pasar una publicidad, simplemente con oírlo me di cuenta y no ver a la persona, no se oye a la persona, es una voz en off. Y literal es una voz en off. Te lo voy a pasar, les aseguro que el que habla es un psicópata. Y no se ve en la publicidad a la persona. Se lo escucha por 5 minutos. No, 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos sobre la publicidad, pero él hablando 5 segundos, 10 segundos máximo. Yo les aseguro que es un psicópata. Podemos detectar a los psicópatas por el tono de la voz también. Y suena la alarma también ante no solo Martín del Río, sino también ante Mar Gallardo. Se me confunden porque un psicópata es igual que el otro, así que son todos lo mismo. Pero cada uno viene de una extracción diferente. ¿Mm? Copió cosas diferentes de otros. Hizo un monstruo de Frankenstein diferente según la carne muerta que puedo sacar de aquí y de allá, desde su lugar. Así se construyen diferentes tipos de bestia o de diferentes tipos de la cosa, si se quiere. Vieron que la cosa se transforma, es re psicopático la cosa, se transforma en cosas que conoce, pero no en cosas que no conoce. Para convertirse o para imitar ser cierto ser vivo, no se le ocurre antes, lo tiene que como haber tocado, ¿verdad? Bien. Eh, y después imita. Qué buena película. Especialmente de la nueva, de la segunda versión, creo que es la Noruega, Suiza, no recuerdo bien, creo que no, creo que no es noruego, me parece que es sueca, no recuerdo. Genial versión. La original también es buenísima. Bien, el tono de la voz. Va a ser importante cuando llegue el tiempo del fin. A ver, hay de la tierra y del mar. El gran dragón rojo de 7 cabezas ha descendido a nosotros con gran ira, con gran furor. Ira y furor hace referencia, es común referencia en los sacrificios humanos. El furor de Dioniso, la ira de Baco, la ira, el furor también de Taranis, de Laquerveltz, del macho cabrío, por ejemplo. Los sacrificios, ellos hacen catarsis de su ira. Hoy hay de la tierra y del mar, o sea, hay de la tierra las instituciones, los estados, y del mar, hay de las naciones líquidas, porque hay de las naciones y hay de los estados, porque el maligno está operando, está activando sus psicópatas. Aquí y allá, maten. ¿Mm? Los psicópatas son aquellos que son más fáciles de dominar por un demonio.
Nuevamente son como menos robots. ¿Mm? Son fácilmente hackeados aquí y allá, lo he visto, lo he visto. Recordemos cuando en la Biblia se dice que en la Santa Cena, en un momento, Satanás entró en Judas y no hubo ningún problema ahí, ¿eh? No, nadie se dio cuenta ahí. ¿Mm? Y le dijo a Jesús al último, cuando ya todos le habían dicho, ¿seré yo, maestro? Cuando él dijo a alguien, ustedes me traicionarán. A lo último dijo, ¿seré yo, maestro? Con ese tonito de voz también, seguro. Así que bueno, grupo, nada, un pequeño audio para que ustedes también comprendan esto y lo puedan detectar también por el tono de la voz. Usualmente gangoso nasal, fingido, falso, ultra falso, ¿no? Después está la forma de hablar también, ¿no? No tiene sentido, nada, ¿no? Es un poco parecido a la ensalada de palabras del narcisista, pero es más caótico. Esto también es una forma de detectarlos, ¿verdad? Porque realmente están apretando todos los botones, ¿no? El narcisista, bueno, como que hace como una especie de viboreo así, ¿no? Si quiere, como que, o es más elíptico, si se quiere. No, tampoco es elíptico, es como que es un rodeo, así, unos pasos ahí, que da, más bien, así, unos pasos sueltos. ¿Mm? Eh, o sea, un poco de dudar antes de actuar y nada más. ¿Mm? Y podemos calificar más bien de un vivoreo lo que hace el psicópata, ¿no? Pero él más bien toca todos los botones para ver eh, por dónde puede entrar, más que elíptico. Elipsis es común adentro del laboratorio, etcétera. Bueno, grupo, bendiciones.